Hola, culés y amantes del fútbol. Bienvenidos a Núcleo Barça, tu canal dedicado a las noticias más actuales del mundo del fútbol y el Fútbol Club Barcelona. Dale like, suscríbete y activa la campana para estar al día. Vamos con la noticia. En el mundo del fútbol, donde las relaciones entre entrenadores y jugadores pueden ser tan volátiles como un balón en un campo embarrado, surge una historia que está captando la atención de los aficionados del FC Barcelona. Estamos hablando de Fermín López y Hansi Flick, dos figuras que, a pesar de compartir el mismo vestuario, parecen estar cada vez más distantes. Esta noticia, fresca como el rocío matutino en la Ciutat Esportiva, se ha ido gestando durante las últimas semanas, desde el arranque de la pretemporada hasta el reciente debut liguero en Mallorca. No es un drama shakespeariano, pero sí un recordatorio de que, incluso en un club como el Barça, las dinámicas humanas pueden complicar el engranaje perfecto que se busca en el césped. Vamos a desgranar esta situación paso a paso, con la seriedad que merece un análisis informativo, pero sin olvidar ese toque de humor sutil que nos recuerda que, al fin y al cabo, el fútbol es un juego donde hasta los genios pueden tropezar con sus propias expectativas. Fermín López, ese joven talento andaluz que ha emergido de la Masia como un rayo de esperanza en tiempos turbulentos para el Barcelona, comenzó la temporada 2025 a 2026 con las pilas cargadas. Nacido en el Campillo, Huelva, en 2003, Fermín no es un novato cualquiera. Su trayectoria ha sido meteórica, debutó con el primer equipo en 2023, se consolidó como un revulsivo clave en la campaña anterior, donde anotó goles decisivos y mostró una versatilidad que lo hace apto para el mediocampo ofensivo o incluso como falso extremo. En la pasada temporada, acumuló más de 2.000 minutos en todas las competiciones, contribuyendo con 8 goles y 4 asistencias. No es de extrañar que, durante sus vacaciones, rechazara ofertas jugosas de clubes como el Tottenham Hotspur, el SSC Napoli, el Aston Villa, el Manchester United y el Bayer Leverkusen. Solo quiero triunfar en el Camp Nou, podría haber pensado, imaginándose como el próximo Pedri o Gavi, pero con su propio estilo sureño, lleno de picardía y determinación. Y es que Fermín llegó a la pretemporada con un objetivo claro, reivindicarse y demostrar que merecía ser titular indiscutible. La anterior campaña lo vio brillar, pero mayoritariamente desde el banquillo, saliendo como revulsivo para cambiar partidos. No estaba satisfecho con esos minutos intermitentes, quería ser un fijo en las alineaciones de Hansi Flick, el nuevo timonel alemán que aterrizó en Barcelona con la misión de revitalizar un equipo que había perdido algo de su lustre. Hansi Flick, por su parte, no necesita presentaciones extensas. El exentrenador del Bayern Múnich, donde ganó todo lo ganable en 2020, incluyendo un sextete histórico, llegó al Barça en mayo de 2024 con un contrato hasta 2026. Su estilo, basado en la presión alta, la intensidad y la verticalidad, prometía un cambio de paradigma tras la era Xavi. Flick, con su mirada penetrante y su acento teutón que suena a orden marcial, ha sido alabado por su capacidad para motivar y por su ojo clínico para detectar debilidades. En la pretemporada de este año, el Barça disputó varios amistosos, contra el Manchester City, el Real Madrid en el clásico de pretemporada, el AC Milan y, finalmente, el Como en el trofeo Joan Gamper. Los resultados fueron mixtos, con victorias convincentes y alguna derrota que sirvió de lección. Flick, siempre pragmático, utilizó estos partidos para probar formaciones, rotar jugadores y, sobre todo, evaluar el compromiso de cada uno. Y aquí es donde entra en escena el primer roce con Fermín. Durante las primeras semanas de pretemporada, Fermín dejó sensaciones positivas en términos generales. Anotó en algún amistoso, mostró su habitual energía y parecía encajar en el esquema de Flick, que valora la polivalencia. Sin embargo, no todo era color de rosa. En privado, y luego públicamente, Flick notó que el joven centrocampista no estaba al nivel esperado al inicio. Francamente, no estaba del todo contento con el inicio de la pretemporada que hizo, admitió el alemán en una rueda de prensa previa al debut liguero contra el Mallorca. Fue un comentario directo, sin rodeos, típico de Flick, quien prefiere la honestidad a la complacencia. Para Fermín, esto debió de caer como un jarro de agua fría. Imagínense, un chico de 22 años, lleno de ambiciones, que rechazó millones por quedarse en su club soñado, y de repente, su nuevo jefe lo señala públicamente. No es que Flick lo crucificara, pero en el fútbol, donde los egos son tan frágiles como un cristal de Bohemia, un «no estaba contento» puede sonar a reproche monumental. Y aquí un toque de humor, es como si tu jefe te dijera en una reunión de equipo que tu café matutino no está lo suficientemente caliente, no es el fin del mundo, pero te deja con un regusto amargo que dura todo el día. Pero la cosa no quedó ahí. Fermín, demostrando carácter, respondió en el campo. En el partido contra el Como, en el trofeo Joan Gamper disputado el 10 de agosto, López brilló con luz propia.
Anotó un doblete, distribuyó juego con precisión y mostró esa mejora que Flick había demandado. Contra el Como, demostró lo bueno que es, elogió el entrenador en la misma rueda de prensa. Parecía que el feeling se recuperaba, que el bache inicial era solo eso, un tropiezo en el camino hacia una relación fructífera. Sin embargo, las grietas ya estaban ahí. Fuentes cercanas al vestuario indican que a Fermín no le gustó ser señalado de esa manera, especialmente porque considera que ha hecho más méritos que algunos compañeros, como Dani Olmo, para ganarse un puesto fijo. Olmo, el talentoso centrocampista de Terrassa, es el teórico titular en la mediapunta, pero Fermín cree que su versatilidad y su rendimiento en la temporada pasada lo posicionan por delante. Es una competencia sana, en teoría, pero cuando un entrenador pone el dedo en la llaga públicamente, puede generar resquemores. Y entonces llegó el debut en la Liga, contra el RC de Mallorca en Son Moix, el pasado fin de semana. El Barça, vigente campeón, buscaba empezar con pie derecho una temporada donde la presión es máxima, defender el título ante un Real Madrid reforzado y un Atlético de Madrid ambicioso. Flick alineó un 11 con sorpresas. En el centro del campo, Frenkie de Jong y Pedri eran indiscutibles, pero en la mediapunta, a pesar de la ausencia de Olmo por una leve molestia, Fermín empezó en el banquillo. Sí, leyó bien, el chico que había brillado en el Gamper, que había respondido a las críticas con goles, no fue titular. En su lugar, Flick optó por una variante táctica con Gavi en una posición más adelantada, valorando su intensidad defensiva. El partido fue duro, el Mallorca, con su estilo rocoso y contragolpes rápidos, puso en aprietos al Barça. Los culés ganaron por 2-1, con goles de Lamine Yamal y Raphinha, pero no sin sufrir. Fermín entró en el minuto 65, sustituyendo a un fatigado Pedri, y tuvo unos 25 minutos para influir. Mostró chispazos, un par de regates, un tiro al palo y una asistencia potencial que no se concretó. Nada mal, pero insuficiente para cambiar la narrativa. Lo que dolió, según informes, fue el postpartido. En la rueda de prensa posterior, Flick volvió a mencionar a Fermín, esta vez de manera más velada, pero clara para quien lee entre líneas. Debemos gestionar bien los minutos para que todos se sientan importantes, dijo, refiriéndose a la competencia en el mediocampo. Pero añadió, en pretemporada no estaba tan contento con él, y hoy hemos visto áreas donde puede mejorar. Otra vez señalado, esta vez no solo por el inicio flojo, sino por aspectos del juego en Mallorca. ¿Qué áreas? Fuentes apuntan a la toma de decisiones en el último tercio y a la intensidad sin balón, dos pilares del fútbol de Flick. Para Fermín, esto fue el colmo. No le gustó que lo señalaran ni en pretemporada ni en Mallorca, donde sintió que su entrada había aportado frescura al equipo. Es como si, en una cena familiar, te elogiaran el postre pero criticaran el entrante que preparaste con tanto esfuerzo, el sabor amargo prevalece. Esta distancia creciente no es solo un capricho personal, tiene implicaciones en el equipo. El Barça cuenta con una medular abarrotada, De Jong, Pedri, Gavi, Casado, Bernal, Olmo y Fermín compiten por 3 puestos. Flick tiene un puzzle complicado, y su estilo alemán, directo y exigente, choca a veces con la sensibilidad latina de jugadores como Fermín. El andaluz, conocido por su carácter alegre y su humor sureño, ha bromeado en redes sobre su amor por el jamón ibérico, podría estar sintiendo que su esfuerzo no se valora lo suficiente. Imagínense el vestuario, risas con Lamine Yamal, charlas con Pedri, pero una tensión palpable cuando Flick da instrucciones. No es un cisma, pero sí un feeling perdido, como cuando dos amigos discuten por una tontería y tardan en reconciliarse. Para contextualizar, recordemos el background de ambos. Flick, a sus 60 años, es un veterano forjado en el rigor bávaro. Ganó la Champions con el Bayern aplastando 8-2 al Barça en 2020, un trauma que aún duele en Cataluña. Su llegada fue vista como un soplo de aire fresco, pero su método es implacable, entrenamientos intensos, análisis detallados y feedback honesto. Fermín, en cambio, es el prototipo de canterano, humilde, trabajador, con raíces en el Barça desde los 13 años. Su explosión en la Eurocopa Sub-21 y en los Juegos Olímpicos lo catapultó a la fama, pero ahora enfrenta la realidad de un club donde la competencia es feroz. Rechazó ofertas porque cree en el proyecto, pero si esta distancia persiste, ¿cuánto durará su paciencia? Analicemos las consecuencias. En el corto plazo, para el próximo partido contra el U de Levante, es probable que Fermín sea suplente otra vez. Olmo regresa de su molestia y Gavi está en forma. Si la situación no mejora, no se descarta una salida en enero o al final de temporada. Clubes como el Manchester United siguen al acecho, aunque Flick bloqueó ventas previas, insistiendo en que Fermín es intocable a principios de verano, las dinámicas cambian. Para el Barça,
Perder a un talento de la Masia sería un golpe, especialmente con las finanzas apretadas. Económicamente, una venta podría aliviar, pero deportivamente, Fermín representa el futuro, joven, barato y con potencial para ser un ídolo. Desde una perspectiva más amplia, esta historia ilustra los desafíos de la gestión de egos en el fútbol moderno. Entrenadores como Flick, con su enfoque teutón, priorizan el colectivo sobre el individuo, pero jugadores como Fermín, formados en la cultura culé de toque y creatividad, necesitan sentirse valorados. Un poco de humor aquí, es como mezclar cerveza alemana con paella catalana, puede salir bien, pero si no se equilibra, alguien acaba con indigestión. Flick ha elogiado a otros, como Yamal, presiona muy bien y defiende, ora Rashford, nuevo fichaje que se adapta rápido. Pero con Fermín, el tono es más correctivo. Mirando al futuro, hay esperanza. Fermín ha mostrado resiliencia antes, tras una lesión en 2023, volvió más fuerte. Si responde con actuaciones estelares cuando juegue, podría reconquistar a Flick. El alemán, por su parte, sabe que necesita rotaciones para una temporada larga con Liga, Champions y Copa. Gestionar esto bien es clave, debemos hacerlo para que todos se sientan importantes, repitió. Quizás una charla privada, un gesto en el campo, pueda restaurar el feeling. Al fin y al cabo, en el fútbol, las reconciliaciones son tan comunes como los goles en el último minuto. Pero por ahora, la distancia crece. Fermín entrena con profesionalismo, pero con un velo de decepción. Flick sigue su línea, exigente e inquebrantable. Los aficionados, en redes y gradas, debaten, ¿es justo señalar así a un canterano? ¿O es necesario para el crecimiento? Esta noticia, en plena efervescencia de la temporada, nos recuerda que detrás de los millones y las luces, hay humanos con sus orgullos y aspiraciones. Y mientras, el Barça avanza, esperando que esta grieta no se convierta en abismo. En los entrenamientos de la Ciutat Esportiva Joan Gamper, la atmósfera es un cóctel de intensidad y expectación, pero también de tensiones soterradas. Fermín López, con su habitual sonrisa algo más contenida, se mueve por el campo con la profesionalidad que lo caracteriza. Sus compañeros lo ven correr, presionar y buscar el balón con la misma hambre que siempre, pero hay algo en su lenguaje corporal que no pasa desapercibido para los más cercanos. Un pase impreciso aquí, una mirada al suelo allá, pequeños gestos que sugieren que las palabras de Hansi Flick han calado hondo. No es que Fermín esté desmotivado, lejos de eso, su ética de trabajo sigue intacta. Pero en el vestuario, donde las bromas suelen volar, especialmente con Lamine Yamal y su desparpajo adolescente o con Gavi, que siempre tiene un comentario ingenioso, Fermín parece más reservado. Los que lo conocen bien, como Marc Casado, con quien compartió años en la Masia, notan que el andaluz está procesando algo internamente. Fermín es un tío fuerte, pero también humano, diría un hipotético compañero si le preguntaran off the record. Y es que, aunque el fútbol es un negocio de millones, también es un escenario donde los sentimientos juegan un papel que no se mide en estadísticas. Hansi Flick, por su parte, no parece inmutarse por el revuelo que sus comentarios han generado. En la Ciutat Esportiva, el alemán dirige las sesiones con la precisión de un relojero suizo. Sus instrucciones son claras, sus demandas innegociables, presión alta, transiciones rápidas y, sobre todo, compromiso absoluto. Para él, señalar a un jugador como Fermín no es un ataque personal, sino una herramienta para elevar el nivel. En su etapa en el Bayern, jugadores como Thomas Müller o Joshua Kimmich recibieron críticas puntuales que los llevaron a rendir aún más. Flick, con su experiencia, sabe que el talento joven necesita pulirse, y Fermín, a pesar de sus destellos, aún no ha alcanzado la consistencia que el alemán exige para ser un pilar indiscutible. En las charlas tácticas, Flick dedica tiempo a analizar vídeos con el equipo, y aunque Fermín recibe instrucciones específicas, mantén la posición, sé más agresivo sin balón, no hay un trato especial, ni para bien ni para mal. Es el estilo Flick, todos son iguales ante su pizarra, ya seas un canterano de Huelva o una estrella consagrada como Robert Lewandowski. Los aficionados, mientras tanto, han convertido este tema en un hervidero en las redes sociales. En X, las opiniones están divididas. Algunos, con el hashtag #Fermín López, defienden al canterano con fervor, es de los nuestros, de la Masia, ¿cómo lo va a señalar así Flick? Dadle minutos y veréis, escribe un usuario con una foto de Fermín celebrando su doblete en el Gamper. Otros, más alineados con el entrenador, argumentan que la exigencia es parte del crecimiento, Flick sabe lo que hace, mira el Bayern. Si Fermín quiere ser titular, que se lo gane. En los bares de Barcelona, desde los cercanos al Camp Nou hasta los más recónditos del Raval, las tertulias futboleras giran en torno a esta cuestión. Un señor con una cerveza en la mano opina, medio en broma, que Flick es como el profe que te pone un 6,9 para que no te relajes.
Otro, más serio, insiste en que Fermín merece más confianza, recordando cómo Xavi, en su día, lo respaldó sin dudar tras sus primeros goles en 2023. En el seno del club, la situación también genera murmullos. Los directivos, encabezados por Joan Laporta, observan desde la distancia, conscientes de que Flick tiene carta blanca para imponer su filosofía, pero también de que Fermín es un activo valioso. La Masia no produce talentos como él todos los días, y en un contexto económico donde el Barça aún lidia con deudas, vender a un canterano sería un movimiento impopular. Deco, el director deportivo, ha reiterado en reuniones internas que Fermín es parte del futuro, pero también sabe que la gestión del vestuario es cosa de Flick. En el cuerpo técnico, los asistentes de Flick, como Marcus Org, intentan mediar, asegurándose de que las críticas sean constructivas. En una sesión reciente, Sorg fue visto hablando con Fermín al margen, probablemente intentando reforzar su confianza mientras le explicaba los matices tácticos que Flick quiere pulir. Como conclusión podemos extraer que, la situación entre Fermín López y Hansi Flick en el FC Barcelona es, sin duda, un reflejo de las complejidades que definen el fútbol de élite, donde el talento, la ambición y las expectativas chocan en un escenario de alta presión. Este desencuentro, que ha captado la atención de aficionados y analistas por igual, no es solo una anécdota de vestuario, sino una muestra de cómo las dinámicas humanas pueden influir en el rendimiento de un equipo que aspira a la grandeza. Fermín, un canterano con el corazón culé y un talento innegable, se encuentra en una encrucijada: demostrar que puede cumplir con las exigencias de un entrenador como Flick, cuyo rigor táctico y honestidad directa son tan admirados como temidos. Mientras tanto, Flick, con su experiencia ganadora y su enfoque implacable, busca moldear un equipo competitivo sin dejar margen para la complacencia. La pregunta que flota en el aire es si esta grieta entre ambos podrá cerrarse o si, por el contrario, se convertirá en una brecha insalvable. Analicemos el panorama. Fermín López, a sus 22 años, representa el sueño de cualquier joven formado en la Masia: llegar al primer equipo, brillar y convertirse en un ídolo. Su trayectoria, desde sus días en el Betis juvenil hasta su explosión en el Barça, pasando por la Eurocopa Sub-21 y los Juegos Olímpicos, muestra una resiliencia admirable. Rechazar ofertas de clubes como el Manchester United o el Tottenham no fue una decisión menor, fue una declaración de lealtad y ambición. Sin embargo, las críticas públicas de Flick, primero en pretemporada y luego tras el partido contra el Mallorca, han tocado una fibra sensible. Fermín no es solo un jugador talentoso, es un joven que lleva el escudo del Barça tatuado en el alma. Ser señalado, aunque sea con intenciones constructivas, puede sentirse como un golpe bajo, especialmente cuando compite con figuras como Dani Olmo o Gavi por un puesto en un mediocampo abarrotado. Su respuesta en el campo, goles en el Gamper, chispazos en Mallorca, demuestra que tiene el carácter para superar este bache, pero también pone de manifiesto la necesidad de una comunicación más fluida con su entrenador. Por el lado de Flick, su enfoque es comprensible desde la perspectiva de un técnico que ha ganado todo lo que se puede ganar. Su éxito en el Bayern se basó en una filosofía clara: trabajo duro, disciplina y mejora constante. Criticó a jugadores consagrados como Müller y Kimmich en su momento, y ambos respondieron con actuaciones estelares. Flick ve en Fermín un diamante en bruto, pero su insistencia en pulir detalles, como la intensidad sin balón o la toma de decisiones en el último tercio, responde a su visión de un equipo que debe competir al máximo nivel en la Liga, la Champions y la Copa del Rey. Sin embargo, el contexto cultural no es el mismo. En Cataluña, donde la Masia es casi una religión, señalar a un canterano puede generar más ruido que en Múnich. Flick, con su estilo alemán directo, quizá no ha calibrado del todo el impacto emocional de sus palabras en un vestuario donde la sensibilidad latina y el orgullo culé son parte del ADN. El impacto de esta situación trasciende lo individual. El FC Barcelona, en plena transición tras la era Xavi, necesita estabilidad. Con una plantilla joven y talentosa, pero también con limitaciones económicas, perder a un activo como Fermín sería un golpe duro. Su valor de mercado, estimado en unos 30 millones de euros, podría tentar a clubes extranjeros, pero su valor deportivo y simbólico para el club es mucho mayor. Flick, por su parte, debe encontrar un equilibrio entre su exigencia y la motivación de sus jugadores. Gestionar un vestuario con tantas personalidades, desde el carisma de Lamine Yamal hasta la veteranía del Lewandowski, no es tarea fácil, y este roce con Fermín es una prueba de fuego para su liderazgo. Si logra reconducir la situación, podría fortalecer no solo su relación con el canterano, sino también su autoridad en el equipo. Si no, el murmullo en las gradas y en las redes podría convertirse en un clamor. Los aficionados, como siempre, son el pulso de esta historia. En X, el debate es encendido. Algunos ven en Fermín al próximo gran ídolo, otros confían ciegamente en la mano dura de Flick.
Este contraste refleja una verdad universal del fútbol: todos queremos lo mejor para el equipo, pero no siempre coincidimos en cómo lograrlo. La prensa catalana, siempre atenta, ya especula sobre posibles charlas entre Flick y Fermín para limar asperezas, mientras que los medios internacionales observan si esta tensión podría abrir la puerta a una salida del canterano. Por ahora, no hay indicios de un divorcio inminente, pero el fútbol es impredecible, y una mala racha de resultados o una falta de minutos para Fermín podrían cambiar el guión. Mirando hacia adelante, el partido contra el Levante será un termómetro. Si Fermín juega y brilla, podría ser el primer paso hacia una reconciliación. Si permanece en el banquillo, la decepción podría crecer. Flick, con su experiencia, sabe que el talento joven necesita confianza, pero también que la meritocracia es clave en un club como el Barça. Fermín, por su parte, tiene la oportunidad de demostrar que puede adaptarse a las demandas de su entrenador sin perder su esencia. En este sentido, esta situación es una lección para ambos: para Fermín, sobre la paciencia y la resiliencia; para Flick, sobre la importancia de adaptar su estilo al contexto cultural del club. En conclusión, esta historia entre Fermín y Flick es más que un roce pasajero, es un recordatorio de que el fútbol, por encima de los millones y las tácticas, es un juego de personas. La distancia entre ellos no es insalvable, pero requiere voluntad de ambas partes para cerrar la brecha. Fermín debe canalizar su decepción en actuaciones que dejen a Flick sin excusas para no alinearlo. Flick, por su parte, debe encontrar la manera de motivar a su canterano sin apagar su chispa. El Barça, mientras tanto, avanza en una temporada llena de retos, y esta pequeña grieta en el vestuario es solo una de las muchas pruebas que deberá superar. Como aficionados, nos queda esperar, debatir y, sobre todo, confiar en que el talento y la pasión que unen a Fermín y a Flick con el escudo blaugrana terminen por imponerse. Y ahora, amigos, si os ha gustado este análisis, no olvidéis suscribiros al canal. Dadle un buen like al vídeo y dejad en los comentarios qué opináis de esta noticia. ¿Creéis que Fermín y Flick superarán este bache? ¿O pensáis que la distancia seguirá creciendo? Queremos saber vuestra opinión.